Una lámpara de escritorio, una máquina de escribir Underwood, un recorte de periódico fechado en 1929, doblado 2 veces, con un titular en tinta gruesa sobre fraude espiritista en Manhattan. Y, en algún lugar de Harlem, un joven bailarín nacido en Barbados que todavía no se llama maestro de nada, que todavía firma contratos de vaudeville y que está a punto de cruzarse con la sombra más larga que la magia americana proyectó sobre el ocultismo de su siglo. Esa sombra tiene un nombre: Harry Houdini. Y, después de Houdini, una mujer, Rose Mackenberg. Este expediente no afirma que Houdini conoció a Neville Goddard, no afirma que Rose Mackenberg lo expusiera. El registro histórico, en este punto, es deliberadamente turbio. Lo que sí podemos abrir es otra cosa, más extraña y más útil. La atmósfera exacta en la que se formó la mente del joven Neville, una Nueva York donde la imaginación, el fraude, el escenario y la fe vivían en el mismo bloque de edificios. Y la pregunta que esa atmósfera dejó marcada en él durante 40 años: ¿por qué trabajó tan duro por tanto tiempo para separar la imaginación de un truco barato? Eso es lo que vamos a investigar. Retrocedamos. Barbados, 19 de febrero de 1905, cuarto de 10 hijos. Una isla colonial, calurosa, anglicana, con campanas de iglesia y libros gastados. El niño aprende a leer la Biblia, antes de entender que la Biblia se puede leer de otra manera. Eso vendrá después, en otro idioma, en otro continente, de la boca de otro hombre. 1922. Tiene 17 años. Se embarca en el SS Vasari, rumbo a Nueva York. No es un peregrino místico. Es un adolescente con ambición de escenario. Quiere bailar, quiere actuar. Y la ciudad a la que llega no es la ciudad de los manuales modernos sobre la ley de la Asunción. Es algo mucho más sucio y mucho más interesante. Imagina el mapa. Broadway con sus marquesinas. El vaudeville todavía respirando, aunque ya empezando a morir bajo la presión del cine sonoro. Salas de Harlem llenas de música, de predicadores callejeros, de sociedades teosóficas, de logias, de templos que prometen Egipto y entregan trucos, carpas de revival. Sesiones espiritistas en salones del Upper West Side, donde las viudas de la Gran Guerra siguen pagando por una palabra del hijo que no volvió. Es una ciudad hambrienta de prueba. Y, exactamente por eso, es una ciudad llena de farsantes. Neville cae en medio de ese tablero. Trabaja como bailarín. Hay fotografías de la época, retratos donde tiene el perfil afilado que la prensa de espectáculos comparaba con Rudolph Valentino. Vive de su cuerpo, de su disciplina física, de la repetición de un papel hasta que el papel parece verdad. Esa última frase, guárdenla, va a volver. Mientras él ensaya pasos, otro hombre, más viejo y más famoso, está librando una guerra distinta. Harry Houdini, nacido Eric Weiss en 1874, había dedicado los últimos años de su vida a una cruzada. Después de la muerte de su madre, se acercó al espiritismo buscando consuelo y se fue, furioso, convencido de que la industria entera era un fraude bien coreografiado. Lo que descubrió como mago lo usó como inquisidor. Sabía cómo se hacían los trucos, y empezó a entrar, disfrazado, a sesiones espiritistas en todo el país, a publicar exposiciones, a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos en 1926 a favor de un proyecto de ley que habría criminalizado a los médiums fraudulentos en Washington. Murió ese mismo año, el 31 de octubre de 1926, en una habitación de hospital en Detroit, después de complicaciones por una apendicitis que la leyenda popular vinculó a un golpe en el abdomen.
La cruzada, sin embargo, no murió con él. Aquí entra Rose Mackenberg, investigadora privada. Nacida en 1892, judía, neoyorquina, fría, metódica. Houdini la había reclutado años antes para una tarea muy concreta: viajar por el país bajo identidades falsas, infiltrarse en círculos espiritistas, pedir contacto con familiares inventados, anotar cada respuesta, cada truco de mesa, cada nombre. La llamaban, dentro del equipo, la cazadora de fantasmas. A veces firmaba con un alias casi teatral, Madame Misteria. Después de la muerte de Houdini siguió. Durante décadas, aseguraba haber asistido, encubierta, a más de 300 sesiones espiritistas. Llenaba periódicos, daba conferencias, acusaba y, lo más incómodo para el ecosistema, traía documentos, certificados ministeriales comprados por correo, recibos, direcciones. 1929 es uno de sus años activos. La prensa de Nueva York está llena de columnas sobre médiums desenmascarados, sobre habitaciones oscuras donde una trompeta flota porque una mano la sostiene con un alambre pintado de negro, sobre ministros improvisados con licencias compradas por $2. La calle huele a sospecha. Y la sospecha, en una ciudad que 3 meses antes de terminar el año va a hundirse en el crack de Wall Street, es un negocio en sí mismo. ¿Y Neville? Neville está, según la tradición que él mismo contó en sus conferencias posteriores, empezando a moverse hacia Harlem, hacia un hombre que cambiará todo, un hombre al que llamará simplemente Abdullah. Y aquí es donde tenemos que detenernos y ser honestos con el expediente. La conexión directa entre Neville Goddard y la operación Mackenberg-Houdini no aparece, hasta donde el registro público permite verificar, como una exposición nominal. Mackenberg no publicó, que sepamos, un artículo titulado con el nombre de Neville. Houdini, muerto en 1926, no pudo cruzarse personalmente con el Neville maduro. Lo que sí está documentado es el ecosistema, el barrio, la década, el tipo de figuras que pululaban en torno a las mismas direcciones de Manhattan y de Harlem que él frecuentaba, la sospecha generalizada, el olor a tinta de periódico sobre fraude. Decir más sería inventar. Decir menos sería esconder por qué este expediente importa. Porque la pregunta correcta no es si lo expusieron. La pregunta correcta es esta. Si tú eres un joven con sensibilidad mística, llegado del Caribe, leyendo la Biblia con ojos nuevos, y vives dentro de una ciudad donde la palabra imaginación se ha contaminado con trompetas que flotan, ectoplasma de Gaza, y mediumes que cobran $5 por una voz inventada, ¿qué haces? ¿Cómo construyes una enseñanza sobre la imaginación sin que tu vecino te confunda con un estafador de salón? Esa pregunta, sostengo, es la columna vertebral secreta de la obra entera de Neville Goddard, y casi nadie la nombra. Entra Abdullah. La identidad histórica exacta de Abdullah sigue siendo debatida. Algunos lo identifican con Arnold Josiah Ford, líder religioso afroamericano vinculado a corrientes judías negras de Harlem, asociado con la congregación Beth Benai Abraham. Otros, con un tal Modeste Abdullah Guillaume, barítono, citado en una dirección del West Side. Otros más sospechan que el nombre funcionaba casi como un título, una máscara, un seudónimo de enseñanza que pasaba de un maestro a otro. El expediente histórico aquí es delgado. Lo que no es delgado es lo que Neville dijo haber aprendido de él. Hebreo. Lectura simbólica de las Escrituras. La idea, radical para un muchacho criado en el anglicanismo literal de Barbados, de que la Biblia no es la crónica secular de un pueblo antiguo, sino la autobiografía psicológica del ser humano, que Abraham, Isaac, Jacob, David no son hombres muertos,
son estados de conciencia. Que el yo soy del Éxodo no es la firma de una deidad lejana, es la firma de la propia conciencia del lector. Que la imaginación, la facultad despreciada como sinónimo de fantasía, es, en realidad, la única capacidad creadora. Esto es lo opuesto a una sesión espiritista. Detengámonos en el contraste, porque ahí vive el delta de este expediente. En el Salón Espiritista del Manhattan de 1929, el cliente paga para recibir algo desde afuera, una voz, un golpe, una manifestación. El medium es el intermediario. El cliente es pasivo. La prueba está, supuestamente, en el fenómeno externo. Una trompeta que se mueve, una mesa que gira, una mano fría sobre el hombro en la oscuridad. En el método que Abdullah le pasa a Neville, no hay fenómeno externo, no hay intermediario, no hay trompeta. Hay un hombre acostado, en silencio, entrando en un estado parecido al sueño, lo que Neville después llamará SATS, y asumiendo, en primera persona, el sentimiento de ya ser lo que dice querer. La prueba, si llega como reordenamiento del mundo cotidiano, no como ectoplasma, no como golpes en la madera, como una carta inesperada, como un encuentro improbable, como un boleto que aparece donde no había dinero. Mackenberg cazaba la primera categoría. La segunda ni siquiera entraba en su jurisdicción. Y aquí está la elegancia silenciosa de la maniobra de Neville, que tardó décadas en pulir. Construyó una enseñanza sobre la imaginación en un país que asociaba la imaginación con el fraude, y lo hizo desplazando todo el peso hacia adentro. Si no hay medium, no hay medium que exponer. Si no hay fenómeno externo prometido, no hay alambre que cortar. Si la prueba ocurre en la biografía privada del estudiante, la única autoridad sobre el resultado es el estudiante mismo. Eso no es escapismo. Es ingeniería retórica forjada por un hombre que vio, de cerca, cómo se desinflan las industrias de lo invisible cuando alguien con una libreta entra disfrazado. Hay otra capa, todavía más reciente, que vale nombrar sin convertirla en prueba. La psicología contemporánea ha empezado a tomar en serio lo que durante un siglo se descartó como sugestión barata. El procesamiento predictivo describe el cerebro como un órgano que no recibe el mundo, sino que lo anticipa, y corrige sus anticipaciones contra la entrada sensorial. El sistema activador reticular filtra, segundo a segundo, qué fragmentos del entorno entran a la conciencia y cuáles se ignoran. La memoria emocional del método de actuación, estudiada desde Stanislavski hasta los laboratorios modernos, muestra que un actor entrenado puede producir respuestas fisiológicas reales repitiendo una situación imaginada. El efecto placebo, repetido en estudio tras estudio, demuestra que una expectativa sostenida puede modificar el cuerpo. Nada de esto prueba a Neville. Pero todo esto explica por qué su distinción, imaginación disciplinada contra fenómeno mendigado, sigue resonando un siglo después de que él bajara de un barco en Nueva York. Saltamos hacia adelante. 1933. Neville cuenta, años después, que pasó largos días sin comida, durmiendo en el piso de un cuarto modesto, asumiendo con disciplina la sensación de estar de regreso en Barbados visitando a su familia. Pocas semanas después, según su relato, recibe un boleto inesperado y embarca rumbo a la isla. Esa es la famosa demostración de Barbados. No la presentaremos hoy como prueba, la presentaremos como lo que es. Una pieza de testimonio personal. Una historia que Neville
eligió contar muchas veces. La diferencia entre esa historia y una sesión espiritista del 29 es total. No hay público pagando, no hay medium, no hay manifestación visible en una sala oscura. Hay un hombre, un piso duro y una imagen interna sostenida. 1941. Publica Your Faith is Your Fortune. 1944. Feeling is the Secret. Después vendrán Prayer, The Art of Believing, The Power of Awareness, Awakened Imagination, Out of This World, Seed Time and Harvest. Cada libro, una nueva pasada con la lima sobre la misma distinción. Imaginación no es superstición. Imaginación no es mediumship. Imaginación no es performance. Imaginación es la actividad humana fundamental, y el que la disciplina se descubre. 1942. Lo reclutan al ejército en Luisiana. Cuenta, otra vez en primera persona, haber asumido durante noches enteras la sensación de estar con honor de vuelta en su apartamento de Nueva York y haber recibido, contra toda probabilidad burocrática, una baja honorable que lo devolvió a la ciudad. Pase del ejército, escrito a máquina. Otra historia, otra pieza de testimonio. Luego Los Ángeles, conferencias en clubes, apariciones de radio, apariciones de televisión en los años 50. Un hombre delgado, con traje oscuro, hablando en voz baja sobre Blake, sobre la Biblia, sobre la imaginación como Cristo en el hombre. William Blake aparece una y otra vez en sus citas, no como decoración literaria, sino como aliado estructural. Blake había escrito que la imaginación es el cuerpo eterno del hombre. Neville lo repite con la cadencia de quien encontró, en un poeta inglés muerto en 1827, la coartada filosófica para todo lo que Abdullah le enseñó en una habitación de Harlem. Hay otro nombre que conviene incluir, aunque la narrativa popular casi siempre lo deja afuera. Joseph Murphy, sacerdote irlandés, convertido a la metafísica norteamericana, autor de The Power of Your Subconscious Mind, amigo y contemporáneo de Neville. Los dos compartieron auditorios. Los dos hablaban del subconsciente. Pero Neville se cuidó una y otra vez de no reducir su enseñanza a una mecánica del subconsciente. Murphy quería resultados. Neville quería transformación de la conciencia. La diferencia, vista a la luz de 1929, no es académica. Es la misma distinción otra vez: truco contra disciplina, demanda contra reconocimiento, resultado contra revelación. Y entonces, hacia el final, ocurre el giro que la mitad de los canales de manifestación de YouTube prefieren no mencionar. 1959. Neville fecha, en sus propias conferencias, una serie de experiencias internas que cambian el sentido de toda su enseñanza. No las llama trucos, no las llama logros, las llama la promesa. 4 acontecimientos místicos. El nacimiento desde el cráneo, donde se ve emergiendo de su propia cabeza como de una tumba. El descubrimiento de David, no como personaje histórico, sino como símbolo del propio yo eterno, llamándolo Padre. El velo del templo rasgado, la paloma que desciende. 4 signos que, según él, marcan la salida del juego entero de la ley. En 1961, lo articula en un libro cuyo título es, por sí solo, el resumen de toda la trama que estamos siguiendo. The Law and the Promise. La ley y la promesa. 2 cosas, no una. La ley es lo que casi todos los canales venden. Asume el sentimiento, vive en el final, revisa el día, cosecha resultados. Funciona, dice Neville. Pero, y aquí está la frase que
El algoritmo de la manifestación masiva no quiere indexar. La ley es temporal. Es el andamio, no es el edificio. La promesa, en cambio, no se manifiesta a voluntad. No se compra con disciplina. Le sucede al hombre cuando le sucede. Es, en su vocabulario, gracia. Hay conferencias finales en las que insistió casi con impaciencia en que el público estaba enamorado del andamio. Quería ascensos, casas, amantes, y él, ya viejo, ya cansado, ya cerca del 1 de octubre de 1972, fecha en la que moriría y sería enterrado en Barbados, repetía que la ley se desvanecería como humo y que solo la promesa permanecería. Pocos quisieron oírlo. Casi nadie lo repitió. Por eso este expediente existe. Vuelvan ahora a 1929, a Mackenberg en algún salón con la libreta abierta, a Houdini muerto hace 3 años pero todavía dictando la atmósfera, a los periódicos llenos de exposiciones, a un joven bailarín caribeño cruzando Harlem hacia la habitación de un maestro cuyo nombre, casi un siglo después, seguimos discutiendo. Ese muchacho construirá, durante el medio siglo siguiente, un sistema entero diseñado para no ser confundible con lo que Rose Mackenberg cazaba, sin trompetas, sin ectoplasma, sin medium, sin prueba pública. Solo un hombre, una cama, un estado parecido al sueño, una Biblia leída como mapa interior. Y, al final, una doctrina, la promesa, que ni siquiera promete que el método funcione como el público quiere que funcione. Esa es la silueta verdadera de Neville Goddard, no el gurú de la abundancia, no el medium nocturno, no el showman de salón. Un hombre que pasó por el barrio más sospechoso de la imaginación americana y salió del otro lado decidido a separar, palabra por palabra, conferencia por conferencia, la imaginación de la estafa. Si hay una lección práctica en este expediente, no es una técnica, es un hábito mental. Aprender a distinguir, en cualquier enseñanza que se nos cruce, 4 cosas que el público suele mezclar: performance, fraud, creencia, disciplina interior. Performance es lo que un actor hace en un escenario para que tú sientas algo. Fraude es lo que un medium hace en la oscuridad para que tú creas algo que no es. Creencia es lo que tú haces cuando aceptas, sin examinar, lo que alguien te entrega. Disciplina interior es algo enteramente distinto. Es trabajo silencioso, sin audiencia, sin recibo, sin prueba para mostrar al vecino. Neville pasó 40 años puliendo esa distinción. No tenemos que comprar su metafísica para reconocer que el trabajo de distinguir esas 4 cosas en nuestra propia vida vale la pena. El expediente Houdini queda abierto. Lo que tenemos no es una exposición, es un contexto, un olor a tinta, una calle de 1929, una libreta de investigadora, un mago muerto que todavía dictaba el clima moral del país, y un joven que eligió, sin anunciarlo nunca con esas palabras, no parecerse a nada de lo que esa calle vendía. El próximo archivo sobre esta mesa lleva otro nombre: Abdullah, el hombre, el seudónimo, la habitación de Harlem, los 7 años de instrucción que Neville mencionó tantas veces y describió tan poco. ¿Quién fue realmente? ¿Qué enseñó exactamente? ¿Y por qué, casi un siglo después, su nombre sigue siendo la pieza más buscada y menos verificada del rompecabezas? Si quieren seguir la pista, suscríbanse. La carpeta es gruesa y todavía estamos en las primeras páginas.